Ok, estamos grabando, jóvenes, estamos grabando, ya no acepto a nadie y presento lo que ahora vamos a ver. ¿Están viendo esa pantalla citogenética? Muy bien, bueno, jóvenes, recapitulemos lo que hemos hecho hasta ahora. Hemos visto evolución de la genética, términos genéticos, los transgénicos, luego la célula. Ya no voy a admitir, ya no sé quién será, ya es muy atrasado. He dicho que seamos puntuales. La célula, reproducción celular, y luego hemos visto las bioquímicas, las bases de la genética, químicas. Luego hemos visto el ADN, su estructura, su duplicación, transcripción y traducción. Casi todo repaso de bioquímica y de histología. Solo he puesto algunas cosas que son importantes para genética. Ahora voy a hablar de los cromosomas y la citogenética. Y esta es una presentación que he hecho yo para que ustedes aprendan cómo se hace una presentación. Yo presentaba esto bien fácil y les decía, quiero que ahora ustedes me hagan una mejor presentación. Y me hacían siempre una peor presentación que lo mío. Venían y decían en grupos, a mí me ha tocado esto, y leían, presentaban macanas. Así que les dije, no deben saber. Voy a enseñarles cómo se prepara una presentación. Y esta es la presentación de citogenética. ¿Qué es citogenética? Y qué son cromosomas en especial. Hoy día vamos a hablar de lo normal y el viernes vamos a hablar de lo anormal. ¿Ya? Siguen entrando y ya no admito. En una presentación ustedes pueden o no pueden, pero es bueno colocar siempre de qué voy a hablar. Yo voy a hablar qué es citogenética, luego qué son cromosomas, una definición de cromosomas, la función, la morfología y la clasificación. Luego voy a hablar qué es cariotipo, qué es bandeo cromosómico, qué es un ideograma y luego voy a terminar mostrando el número de cromosomas en algunas especies. ¿Ven? Un índice. ¿Qué es citogenética? Si yo voy a explicar qué es citogenética y dar una definición, primero tengo que leer qué es citogenética. Y aquí yo les pongo en Wikipedia. Pueden buscar en cualquier lado. Pero si yo voy a hablar y tengo que dar una definición, tengo que buscar de varios lugares qué es citogenética. Y miren cuánta cantidad hay. Y esto me gusta. La citogenética es el campo de la genética que comprende el estudio de la estructura, función y comportamiento de los cromosomas. Hasta ahí me encanta. Lo demás ya me incluye análisis de bandeo G, otras técnicas, también citogenética, ya se me chipa un poco. Pero yo busco y digo, de aquí de Wikipedia voy a aprender y voy a decir esto. La citogenética es el campo de la genética que estudia la estructura, función y comportamiento de los cromosomas. ¡Qué belleza! Y miren, es una partecita, todo lo que pueden leer, historia, primeros años, aplicaciones, anomalías, uso en medicina, técnicas, citogenética molecular, y esto es importante, referencias, siempre tienen que poner ustedes dónde leyeron, dónde buscaron la información. O sea, miren, antes de hablar tienen que buscar la fuente, leer una, dos y sacar su propia conclusión. Y luego van a poner la presentación. Miren, letras grandes y pocas letras. Y esto es lo que yo había hecho al principio. En 1865 se descubren las leyes de Mendel. En 1880 Fleming descubre los cromosomas y los llama cromatín. Miren ya cuánto. Pero es en 1908 donde Sutton identifica que los cromosomas son los portadores del material genético. Fleming no sabía para qué eran los cromosomas, solo que se teñían de diferente color en la célula. Pero Sutton dice, ¿saben qué? Son los cromosomas los que tienen el material genético. Nosotros ya sabemos, de hecho, los cromosomas, una definición de cromosoma, que después ahorita vamos a ver, yo puedo decir, los cromosomas son es ADN empaquetado, de hecho es el quinto nivel de empaquetamiento, ya lo hemos visto. Miren, esa es una buena definición. Pero Sutton y otros no sabían. Pero Sutton dice, por un proceso deductivo, dice que son los cromosomas los que tienen el material genético. La deducción es importante para los veterinarios. Ustedes tienen que deducir de qué está enfermo el perro, el gato, hasta que sacan una muestra y confirman en el laboratorio. Pero mientras tanto, su diagnóstico es
gracias a la inteligencia que tienen, a todo lo que han leído y a un proceso deductivo. Porque si yo voy, por ejemplo, al médico, de hecho el humano, es, como hablamos, yo puedo decir, a la chucha, me duele la rodilla, voy a ir al cardiólogo, no, voy a ir al urólogo, no, voy a ir al gastroenterólogo, no, voy a ir al traumatólogo porque me duele la rodilla, o al reumatólogo porque ni siquiera es el hueso, parece que es, ¿no ve? Yo voy directo ya al especialista. ¿Mm? En cambio, un veterinario no puede decirle a la vaca, vaca que te duele, nunca, o gallinita que te duele, nunca nos va a decir, yo tengo que deducir qué le pasa a ese animal. Por eso siempre pongo que lo que ha hecho Sutton es lo que nosotros hacemos a diario en nuestro vivir. Volviendo a las definiciones de cromosomas, miren, si yo voy a definir qué es cromosoma, yo les he dicho, una definición es ADN empaquetado, de hecho es el quinto nivel de empaquetamiento del ADN. ¿Está bien? Esa es una buena definición. Pero ok, quieren que yo sepa y dar una buena definición de cromosomas, primero voy a ver varias definiciones. Nuevamente, en Wikipedia, historia y definiciones. Desde el punto de vista etimológico, la palabra cromosoma proviene del griego que significa cuerpo que se tiñe, mientras que la palabra cromatina significa sustancia que se tiñe. Los cromosomas fueron observados en células de plantas. Muchas veces ustedes jóvenes así me presentan el trabajo y dicen, esta parte de la introducción le toca a Pereira, Pereira va a dar. Y yo digo, buenas tardes, profesor, me ha tocado historia. Y empiezan a leer, los cromosomas fueron observados en células de plantas por el botánico suizo Carl Wilhelm en 1840, independientemente del científico belga Edward van Beneden en lombrices del género, el uso de las drogas basó, y empiezan a leer todo. Eso no es presentar, eso no es. ¿Mm? Así tiene que ser. Letras grandes, pocas letras, y yo explico. No así. ¿Ok? ¿Cuál era la deducción de Sutton? Dijo, a ver, el único nexo entre una generación y otra es el óvulo y el espermatozoide. Ahí debe estar el material genético. Número 1. 2. Los espermatozoides son la célula más pequeña y los óvulos la célula más grande. De hecho, se pueden ver óvulos no con microscopio, sino con estereoscopio. El huevo de una gallina es un óvulo enorme, ¿verdad? Así que dice miércolina, el espermatozoide chiquitito, el óvulo grande, tanta masa intracitoplasmática. En cambio del espermatozoide es puro cabeza, puro núcleo, y la cola que es energía mitocondrias. Y lo único que entra en el óvulo es la cabeza, por lo tanto el material genético debe estar en el núcleo. Suto. Se observa, Sutton dijo, además, los cromosomas tienen un comportamiento de división preciso, exactamente como hemos visto en la mitosis. Los cromosomas se dividen exactamente igual, la mitad a una célula, la mitad a otro lado. Los cromosomas y los factores mendelianos van de par, eso también les había dicho, los genes van de par en par, como un matrimonio, un par de amigos. Los cromosomas y los factores mendelianos ambos se segregan en diferentes células en la gametogénesis. Hemos hablado de la variación de la herencia y la aleatoriedad en la formación de los quiasmas. La segregación de los cromosomas parece ser independiente, llenando los requerimientos de la segunda ley de Mendel, que vamos a ver la subsiguiente semana. Por todo eso, Sutton dice, son los cromosomas los que portan el material genético. Y aquí está una definición, ahora sí, ¿qué es un cromosoma? Ya he leído cromosomas, del griego, puedo hablar todo. Miren, esta es otra definición. Son estructuras con diferentes propiedades tintoriales, que se tiñen de diferente, relativamente delgadas como hebras de ADN. En los cromosomas se encuentran los genes. Otra definición larga y miren, fea. Tal vez es buena, pero muchas letras. Yo tengo que poner pocas letras y hablar, no leer. Todas las células vivas almacenan su información genética en estructuras llamadas cromosomas. Los cromosomas están constituidos de ADN y proteínas que están empacadas en forma compacta, ya les he dicho. En el caso de la célula, ustedes lean, busquen 3 o 4 definiciones y luego hagan la suya, pero explíquenla, no la lean. Miren esta, está un poquito mejor porque hay menos letras.
En biología se denomina cromosoma, del griego croma, color, y soma, cuerpo. A cada uno de los pequeños cuerpos en forma de bastoncillos en que se organiza la cromatina del núcleo celular durante las divisiones celulares mitosas. Más o menos es otra definición. Yo entre las tres hago la mía. Pero una cosa importante aquí, si van a hablar y no saben algo, es preferible que no lo hablen o mejor que lo averigüen. ¿Qué es cromatina? Estoy diciendo, organiza la cromatina. Por ahí alguien les dice, ¿y qué es cromatina? A la miércoles, cromatina no sé. Averigüen qué es cromatina. Averigüen lo que están diciendo. Y ven, en Wikipedia ponen cromatina, es el conjunto de ADN más proteínas, que son histonas y no histónicas, que se encuentran en el núcleo. Ya después pueden ver un montón de cosas. O sea, es ADN. La cromatina es ADN más proteínas. Y aquí dice, las unidades básicas de la cromatina son los nucleosomas. A la miércoles. ¿Qué es nucleosoma? Tengo que ver qué es nucleosoma. El nucleosoma es una estructura que constituye la unidad fundamental y esencial de la cromatina, que es la forma de organización del ADN en las eucariotas. ¿Se dan cuenta? Todo lo que yo hable, tengo que saberlo. Si no sé qué es cromatina, no sé. Y en realidad es lo mismo, es ADN. ADN, porque en el núcleo hay ADN. ADN con proteínas. Y dependiendo cómo se agrupa, cómo se enrolla, puede ser un cromosoma, una roseta, un bucle, un nucleosoma, una cromatina, conjunto de ADN. Pero tenemos que saber. Y ya sabemos, ya les he explicado, que el ADN se empaqueta en la mitosis y se forman los cromosomas. Por lo tanto, los cromosomas son ADN empaquetado que se encuentra en el núcleo. Miren, más de cromatina, cómo puede uno buscar eucromatina, heterocromatina, todo, pero uno lee, entiende y hace la explicación. Luego de que hemos definido qué es cromosoma, dónde están, ahora vamos a ver su forma. Y su forma, jóvenes, es bien sencilla. Hay una constricción primaria que se llama centrómero y de ahí nacen brazos que se llaman telómeros. Algunos tienen una constricción secundaria, lo que da lugar a un satélite. Por lo tanto, el cromosoma tiene un centrómero, telómeros y puede tener satélites. Y dependiendo de sus brazos con relación al centrómero, pueden dividirse en metacéntricos, cuando son brazos iguales, submetacéntricos, cuando un brazo es más largo que el otro, acrocéntrico, cuando es realmente el brazo es bien largo y el otro bien chiquito, y ahorita van a ver unas fotos donde mire, el acrocéntrico parece ya una horquilla nada más. Imagínense el otro, donde es más chiquito el telocéntrico. El brazo corto se llama P y el otro Q. P porque es pequeño y el otro Q porque Q sigue a la P en el alfabeto. De hecho, empezó no de español, sino de francés, le llamaban petit y el otro es por pequeño y luego Q, no es largo, Q, P, L, no, P, Q, Q porque sigue a la P. Y algunos cromosomas tienen la constricción secundaria y un satélite. ¿Ok? En el centrómero hay unos puntos interesantísimos que se llaman cinetócoro. Y el cinetócoro es el lugar de anclaje de los microtúbulos en la mitosis hemos visto que el uso acromático está formado por microtúbulos. Se agarran aquí en el cinetócoro los microtúbulos del uso acromático y cuando se rompe aquí, esto empieza a contraerse y se va para un lado y esto para el otro lado y nacen dos células hijas en la mitosis. Miren la definición de centrómero. Centrómero es la constricción primaria, ya les he dicho que utilizando tinciones tradicionales aparece menos teñida que el cromosoma. Es la zona por la que el cromosoma interacciona con las fibras del uso acromático durante la mitosis como en la meiosis y es responsable. ¿Ven? Yo les he dicho todo esto. No lo he leído. No he venido aquí, el centrómero es la constricción primaria, el uso acromático. Les he dicho todo esto, pero les he explicado. Lo mismo en telómeros. ¿Mm? Y estas son las
cuando están divididas o ya duplicadas se llaman cromátidas hermanas, cromátida hermana. Y ahí está el centrómero que divide a dos cromátidas hermanas, porque en la mitosis se va a romper aquí, la mitad va a ir a un lado, la otra mitad al otro. Ahora, he hablado del cinetócoro y les he dicho que es el lugar de anclaje del uso acromático, pueden ir. El cinetócoro es una estructura proteica situada sobre los cromosomas. Sobre esta estructura se anclan los microtúbulos del uso mitótico. ¿Ven? Yo les he dicho, no lo he leído. Pero antes de decirles, lo he leído, lo he estudiado, lo he digerido y he dicho, esto voy a hablar yo. Si quieren hablar más, miren cómo hay tanto. Aquí está el microtúbulo y el cinetócoro tiene una corona fibrosa, una placa externa, una intersona, una placa interna y aquí está la heterocromatina centromérica. Pueden hablar todo esto si quieren sobre el cinetócoro. ¿Mm? Y luego viene la forma, que también ya les he dicho, metacéntrico, submetacéntrico, octocéntrico, se los he mostrado en dibujo, pero de algún lado he tenido que leer. Entonces yo he visto, la forma, los metacéntricos, brazos iguales, submetacéntrico, un brazo más largo, acrocéntrico, uno bien chiquito y telocéntrico, uno recontra chiquito. Y esto de los telómeros tiene toda una hipótesis, ¿saben? Los telómeros son los directos relacionados, parece, con el envejecimiento. Envejecemos porque el largo de los telómeros de nuestros cromosomas se achican, y se achican porque perdemos genes, material genético. ¿Y cuándo perdemos más material genético? Cuando estamos estresados, cuando comemos mal, cuando fumamos, cuando tomamos alcohol, cuando nos drogamos, cuando no dormimos mucho. No, doctor, yo duermo hartísimo, duermo generalmente desde las 3 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Error, porque tenemos que seguir el ciclo natural del planeta. Antes no había luz en la noche, por lo tanto los humanos dormíamos 9:30 de la noche, todos roncando hasta las 5 de la mañana. Ahora con las luces, meta a estudiar, disque, a beber, a fiestear hasta las 5 de la mañana y luego van a dormir a las 6 de la mañana. Eso hace ese tipo de vida, más alcohol, más drogas, hace que los telómeros se vayan reduciendo de tamaño y el envejecimiento sea mayor. Hay estudios, ya se ha logrado hacer vivir a un gusano lo que un hombre viviría 200 años. O sea que hay estudios y se está estudiando harto para retardar el envejecimiento. Esa es una de las teorías de los telómeros. Nuevamente, aquí están los cromosomas según su centrómero, metacéntricos, dos brazos iguales, submetacéntrico, telocéntrico y acrocéntrico. Ahora, ¿qué es cariotipo? Es el conjunto de los cromosomas ordenados por tamaño para cada especie, de todos los cromosomas, donde todos son somáticos y un par es sexual. Y aquí, ¿y de dónde saco eso? Veo que es cariotipo, busco. Cariotipo es un esquema, foto o dibujo de cromosomas en una célula metafásica ordenados de acuerdo a su morfología. ¿Cuál es la morfología? Metacéntrico, submetacéntrico, acrocéntrico, telocéntrico. Y de grande a pequeño. Y un par sexual que en el hombre es XY y en la mujer XX. En las aves es al revés, XX, que es ZZ, es el macho, y ZW, la gallina. Además, hay grupos A, B, C, D, F, G, que son grandes, que es por tamaño. Por ejemplo, el grupo A, cromosomas muy grandes, metacéntricos. Cromosoma B, grandes, submetacéntricos. Cromosoma C, medianos, submetacéntricos. Y así va yendo. ¿Sí? ¿Cómo obtengo un cariotipo? De las células, pero de células que se dividen rápido, porque yo tengo que matar a la célula, destruir a la célula para sacar los cromosomas. Por lo tanto, para matarla, primero tengo que inactivarla en un periodo que es antecitos, se llama profase tardía o metafase. Mejor en la metafase porque ahí hemos visto que están todos los cromosomas, uno unidos por el cinetócoro y al medio en la parte ecuatorial de la célula, y ¡boom!, la reviento la célula. Pero antes de reventarla, el uso acromático tiene una acción que es retraerse para llevar el material genético. ¿Qué hago? La enveneno a la célula. Pongo un derivado del gas de mostaza que es la colchicina
y ya no se, el uso acromático deja de funcionar, por lo tanto, no va, los cromosomas van a quedar al medio siempre. Y ahí es donde, pum, reviento la célula e inmediatamente fijo las células con metanol, las coloco en un portaobjetos, las tiño porque si no, no voy a ver, y fotografío y recorto los cromosomas y los ordeno, por tamaño, como hemos visto, y por forma. Ahora eso lo hace la computadora, antes lo hacíamos. Yo sé que el doctor Manrique todavía les da uno y les dice corte y ponga en orden. Parece fácil, no es fácil. Todo lo que les he hablado tienen que tener su respaldo, miren. Las células encontrarse en división, en prometafase, empleando colchicina, todo lo que yo les he dicho. Pero obvio que yo he leído, he estudiado para decirles esto. ¿Mm? En cambio, ustedes generalmente van y leen, las células deben encontrarse en división. No, eso no es. Y mejor si ponen así, hablan con un gráfico. Se colectan las células, por 24 a 48 horas se las cultiva en una estufa, luego se separan los glóbulos blancos, se hacen las preparaciones cromosómicas como ya hemos hablado, se colorea y se hace un diagnóstico citogenético. La citogenética y los cariotipos han dejado de ser, son importantes, pero no son recontraimportantes. ¿Por qué? Porque las técnicas de genotipificación y secuenciación las han dejado un poquito a un lado. Antes eran medio importantes, ahora son mucho menos importantes. Y este es un cariotipo humano. Los 23 pares, porque van en pares de cromosomas, por submetacéntricos grandes, metacéntricos grandes, medianos, chicos, y el par sexual, XY. Este es un hombre. Y miren cómo se ve, así están en la metafase cuando rompo la célula, aquí está, miren, este es un cariotipo desordenado de un macho taurino, de un holando, por ejemplo. Y miren, son acrocéntricos, como horquillitas todos, menos el par sexual que es uno un submetacéntrico y el otro un submetacéntrico chico, el Y. Por lo tanto, si es XY, es un macho. Este es otro macho, pero es un Bos indicus, o sea, no es un Nelor o un Brahman. Miren, los somáticos son iguales, horquillitas, pero el sexual, el submetacéntrico es igual, el X, pero el Y eso ya no es un metacéntrico pequeño, sino es un acrocéntrico, igual que estos. Por lo tanto, viendo el cariotipo, puedo saber que es un macho índico. Este es un macho holando. ¿Mm? Ahora aquí está bonito, ordenado. A ver, ordenen esto. ¿Este con quién va? Con este de aquí, tal vez. Este con este. Este con este. Maminga, yo no podría. Ordenado. Y el XY a un lado. Cariotipo de un Bos indicus, cebú, todos los cromosomas autosómicos de tipo acrocéntrico y los sexuales, uno submetacéntrico y el otro acrocéntrico. Los cromosomas sexuales, ya les he dicho, en los mamíferos XX es la hembra, XY el macho. En las aves es al revés, ZZ es la hembra y ZW el macho. Los cromosomas sexuales son bien importantes, ya vamos a hablar en el corte 2. ¿Por qué? Porque tienen genes que algunos son buenos y otros son malos, como producen la ceguera nocturna, la hemofilia, el daltonismo. Y como son sexuales, esto hace que haya mayor preponderancia de uno de los dos sexos a enfermarse más. Lo mismo aquí un cromosoma es un cariotipo de un hombre normal, con los cromosomas A, B, C, D, o sea, ordenados por tamaño. Y en animales hay esto, los microcromosomas. ¿Qué eso, Dios mío, cómo se ordenará? Ahorita vamos a ver. Como la ciencia avanza, hay 4 formas de teñir, de hacer tinción en los cromosomas. Y es el bandeo CGRQ, el de quinacrina. Y en base a eso se hacen ideogramas. Aquí está el bandeo cromosómico. Y en el bandeo cromosómico se crean patrones. Bandas, por ejemplo, en el G, bandas claras y oscuras. En el R, lo contrario. Lo que era oscuro es claro, lo que era claro oscuro. C, heterocromatina oscura. T,
tiñe el telómero final. Q, bandas brillantes. Este es un ideograma. O sea, bandas claras y oscuras en los cromosomas y con eso se puede ordenar. Miren, este es un ideograma mostrando bandas G en ganado. Es un holando, macho, XY, y además, como no es acrocéntrico, yo sé que es holando. Y todo lo demás, miren, es acrocéntrico, 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 excepto el par sexual, que los dos son submetacéntricos. Este es un bandeo G en toro, donde también es un macho. ¿Ven? En cerdo, también un macho. En equino, hay metacéntricos, hay acrocéntricos. En gato, XY, macho. Y miren estos chiquitinguis. En cabra, XY, otro macho. En ovejo, XY. Y en gallinas hay 78 cromosomas, de los cuales solo 9 son grandes. Está y dentro de esos inclusive el sexual, y luego hay microcromosomas. Miren, los 9 pares y 30 pares de microcromosomas. Y los microcromosomas, ¿qué puedo hacer? Ordenarlos. Miren el cariotipo en perro, macho, tiene acrocéntricos. El bandeo G, miren, este es el cariotipo y este es el bandeo G, el ideograma del perro. Y con eso acabo hoy día. Van a disculpar, he hablado un poquito rápido, pero lo van a ver con calma. Y termino con algo que de seguro se van a olvidar dentro de 2 semestres, pero es genética y tenemos que saber el número cromosómico de las especies. No quiero del zorrillo, ni de la zarigüeya, ni de la mosca, no. Quiero, por ejemplo, de la hormiga no me interesa, de la hormiga no me interesa, de la mosca no me interesa, del centeno no me interesa, del caracol, sí del gato, 38. Y aquí quiero que vean, cerdo, 40. Ratón no me interesaría mucho. Trigo tampoco, rata tampoco, conejo, digamos 44, liebre no, humano hay que saber 46, chimpancé no me interesa, patata no, papa no, oveja sí, 54, vaca sí, 60, asno 62, caballo 64, y cuando un caballo cruza con un burro hay una mula, y miren, es estéril porque el número de cromosomas es diferente. ¿Qué quiere decir? Un humano se puede casar con un latinoamericano, se puede casar con una africana, con una japonesa, con una europea, con una asiática, con una mongol, ¿no ve? Y va a tener un hijo fértil. Pero no puede casarse ay, mi perra me gusta, voy a casarme con mi perra. No puedo. ¿Por qué? Porque tenemos números cromosómicos diferentes. Miren, un caballo y un asno son especies diferentes. Y cuando se copulan especies diferentes y logran sacar un producto, como en este caso la mula. La mula es estéril porque es un híbrido, no es un mestizo. Camello no me interesaría, llama 74, perro y gallina 74, o 78. Eso sí me interesa, ¿está bien? Y voy a preguntar en el examen, dígame, la vaca cuántos cromosomas tiene, el caballo cuántos cromosomas tiene, la gallina cuántos cromosomas, esos son los más importantes, y el cerdo. Y ¿saben qué? Aquí hay algo bonito. El viernes me avisan. En esta fuente de Wikipedia el cerdo tiene 40. Y en esta otra, que no me acuerdo de dónde saqué, el cerdo tiene 38. ¿Se dan cuenta? Por eso uno tiene que buscar dos o tres y no creer en una, porque una de las dos aquí está mal. A ver, me van a decir el viernes cuál está mal. Hoy día, nuevamente, eso es todo. La parte normal de los cromosomas, y les he enseñado cómo deben hacer una presentación con pocas letras y más que nada hablando. Pero para hablar y saber tienen que leer de varios lugares y luego hacer ustedes su propia presentación. El viernes, que también va a ser virtual, vamos a hablar sobre la parte de aberraciones cromosómicas, lo malo que hay ahora. Y ahí voy a repartir grupos para que el 18 y el 19, el 18 y el 18 y 18, ¿no? 18 y 21 de abril, creo, ustedes presenten. Cómo los grupos los voy a dividir y el viernes les voy a explicar cómo va a ser.
Hoy, jóvenes, eso es porque tengo que ir.